Era una tarde lluviosa en el pequeño pueblo donde los rumores eran tan persistentes como el frío que se colaba bajo las puertas. Las nubes grises cubrían el cielo, creando un escenario tan sombrío como los pensamientos de María. María, una abuela de apariencia tranquila pero con una voluntad de acero, acababa de recibir una llamada que cambiaría su vida. Ana, su hija de apenas 22 años, le confesó entre sollozos un secreto que podría destrozar a la familia. La solución que María ideó era tan inesperada como arriesgada: fingir un embarazo para salvar a su nieta del rechazo y de la estricta moral de su familia. Lo que parecía un plan sencillo pronto se transformaría en una mentira imposible de controlar. Pero algo no encajaba. Los murmullos del pueblo crecían, las miradas se volvían más inquisitivas y las preguntas más difíciles de evadir. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar María para proteger a su familia? Lo que sucedió después no solo puso a prueba su valentía, sino que también reveló secretos que nadie esperaba. Esta decisión, impulsada por el amor, amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Si quieres descubrir cómo María enfrentó el peligro y hasta dónde llegó para proteger a su nieta, no olvides suscribirte y dejar en los comentarios desde donde sigues esta historia. La verdad siempre encuentra su camino, pero en esta historia, el amor y la mentira caminaron juntos hacia un desenlace que nadie pudo prever. No querrás perderte lo que sigue. Esa noche, mientras Ana dormía en el cuarto que había sido suyo de niña, María se quedó pensando. El amor por su nieta aún no nacida era suficiente para hacer lo que fuera necesario. Sin embargo, las reglas del juego cambiarían. María cerró los ojos y formuló una idea atrevida. ¿Y si ella tomaba la responsabilidad que Ana no podía asumir? María pasó días en silencio, analizando cada posibilidad. Sabía que la única manera de proteger a su nieta era eliminar la raíz del rechazo, la estricta moral de su familia. Los padres de Ana, especialmente el autoritario Ricardo, jamás aceptarían un embarazo fuera del matrimonio. Era evidente que debían ocultar a toda costa la identidad de la verdadera madre. Ana, escúchame bien. Necesito que confíes en mí, dijo María con determinación una tarde, mientras preparaban el almuerzo. ¿Qué planeas, mamá? Voy a fingir que estoy embarazada. El bebé será mío. Nadie podrá rechazarlo si creen que es mi hijo. Ana abrió los ojos, incrédula. Mamá, eso es una locura. Nadie lo va a creer. Pero María ya tenía todo calculado. Sus amigos cercanos en la clínica local podrían ayudarla a simular controles médicos. También sabía que la comunidad nunca cuestionaría un milagro tardío. A fin de cuentas, los milagros eran bienvenidos en su conservador pueblo. Ana, haremos esto por el bebé. Así, ella tendrá una vida sin rechazo ni vergüenza. Ana no estaba del todo convencida, pero el brillo de esperanza en los ojos de su madre fue suficiente para que accediera. El plan estaba en marcha. Poner en marcha el plan de María no sería fácil. Para comenzar, debía convencer al doctor del pueblo, un hombre reservado pero conocido por su lealtad a los secretos médicos. María sabía que si alguien podía ayudarla a reforzar la mentira, era él. Doctor Méndez, necesito un favor enorme, le dijo María en su consultorio. Él la miró con curiosidad, ajustándose los lentes. ¿De qué se trata, María? Ella respiró hondo y explicó su plan, paso a paso. Cada palabra parecía más increíble que la anterior, pero el doctor, para su sorpresa, no se rió ni la detuvo. En cambio, frunció el ceño y reflexionó. María, esto es complicado. Pero si de verdad crees que es lo correcto, puedo ayudarte. Sin embargo, debes saber que habrá consecuencias si alguien descubre la verdad. Lo sé, pero esta niña merece una vida mejor, respondió María con firmeza. El doctor accedió a simular los controles médicos y crear documentos que respaldaran el embarazo. Sin embargo, le advirtió que necesitaría cuidar cada detalle para evitar sospechas. Esa misma noche, María compartió la noticia con Ana. Aunque el miedo seguía presente, ambas sintieron un rayo de esperanza. Pero el camino apenas comenzaba, y los obstáculos apenas aparecían en el horizonte. En un pueblo pequeño, las noticias se propagaban como el fuego. Solo unas semanas después de que María comenzara a simular su embarazo, las vecinas ya comentaban el milagro. ¿Escuchaste? María está esperando un bebé a su edad, murmuraba Clara, la dueña de la panadería, mientras servía café a una clienta. ¿De verdad? No sabía que eso era posible. Dicen que hasta su hija volvió a casa para ayudarla. Los rumores llegaron rápidamente a oídos de Ricardo y su esposa, quienes no se tomaron bien la noticia.
Esto es absurdo, exclamó Ricardo con una mezcla de burla y molestia. ¿Qué pensará la gente? Su esposa, más reservada, solo asintió, pero en el fondo también sentía curiosidad. María, por su parte, hizo todo lo posible por aparentar normalidad. Sabía que cualquier desliz podía revelar su plan. Incluso se inventó síntomas de náuseas y antojos para mantener la mentira viva. Sin embargo, la presión social comenzaba a afectarla. Cada mirada de duda o susurro a sus espaldas era un recordatorio de lo frágil que era su farsa. Pero María estaba decidida a seguir adelante. Era un sacrificio que haría por el amor a su nieta. Un domingo por la tarde, mientras María descansaba en el porche, un auto que no esperaba se detuvo frente a su casa. Era Ricardo, su esposo, quien había estado ausente por negocios en la capital. Su mirada era severa, como siempre, pero María notó algo diferente, parecía más atento a cada detalle. ¿Es cierto lo que dicen, María? ¿Estás embarazada?, preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y desdén. María, quien había ensayado este momento cientos de veces, mantuvo la compostura. Sí, Ricardo. Es un milagro que no esperábamos, pero estoy agradecida por ello. Ricardo se sentó junto a ella, cruzando los brazos. A nuestra edad, un hijo. Es difícil de creer. María tomó su mano y lo miró a los ojos. A veces la vida nos sorprende, Ricardo. Este bebé puede ser nuestra segunda oportunidad como familia. Él no respondió de inmediato, pero algo en su expresión indicaba que no estaba convencido. Su regreso añadía una nueva capa de tensión al plan. Ahora, María debía esforzarse más que nunca para que su mentira no se derrumbara. Desde que Ricardo regresó, María sintió que el peso del plan se duplicaba. Aunque su esposo no era alguien que se dejara llevar por rumores, había algo en su mirada que inquietaba a María. Cada día parecía observarla más detenidamente, como si buscara pruebas que confirmaran sus sospechas. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, Ricardo hizo una pregunta inesperada. ¿Y cuándo planeas ver a un médico en la ciudad? Podríamos buscar una segunda opinión. María tragó saliva. Había anticipado esta posibilidad, pero enfrentarlo directamente la llenaba de ansiedad. El doctor Méndez me ha estado cuidando muy bien. No creo que sea necesario, pero si quieres, podemos consultarlo juntos, respondió con calma. Ricardo asintió, pero María sabía que no estaba convencido. Por la tarde, decidió visitar al doctor Méndez para advertirle sobre la insistencia de Ricardo. El médico, aunque preocupado, le aseguró que podía manejar la situación si él mismo estaba presente durante las consultas. Esto no será fácil, María, pero confío en tu determinación. Si logras superar estas dudas iniciales, podrías salir adelante con tu plan, le dijo. María salió de la clínica con una mezcla de alivio y miedo. Las dudas de Ricardo eran solo el inicio de los verdaderos problemas que estaban por venir. Mientras María trataba de mantener la farsa, Ana empezó a sentir la presión de las miradas inquisitivas del pueblo. Aunque se había mantenido mayormente en casa, un día decidió salir a hacer unas compras para evitar sospechas. Caminó hasta la tienda de abarrotes con la cabeza baja, pero no tardó en encontrarse con Clara, la dueña de la panadería, quien siempre parecía disfrutar de los chismes. Ana, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Clara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Es cierto que tu mamá está embarazada? ¡Qué sorpresa tan grande! Ana intentó mantener la compostura. Sí, es algo que no esperábamos, pero estamos felices. Clara alzó una ceja. ¡Qué curioso! Pareces más cansada que tu madre. ¿Estás bien? Ana sintió que el color abandonaba su rostro. Sabía que cualquier gesto podía delatarla. Estoy bien, gracias, respondió rápidamente antes de excusarse y salir de la tienda. De regreso en casa, contó a María lo sucedido. Mamá, creo que Clara sospecha algo. Estaba haciendo preguntas raras. María suspiró, preocupada. Sabía que los chismes podían convertirse en su mayor amenaza. Decidieron que Ana debía evitar salir por un tiempo, pero ambas comprendieron que esto no haría más que aumentar las sospechas. Una semana después, mientras María limpiaba el jardín, una camioneta se detuvo frente a la casa. Desde el interior, bajó Carmen, la cuñada de Ricardo, quien era conocida por ser extremadamente observadora y crítica. María, qué sorpresa verte trabajando tan activa con un embarazo, dijo Carmen, mirando a su alrededor como si buscara algo fuera de lugar. Gracias, Carmen. Trato de mantenerme ocupada, respondió María, ocultando su incomodidad.
Carmen no perdió tiempo en lanzar preguntas incisivas. ¿Cuántos meses llevas? ¿Por qué? Francamente, no se te nota tanto como debería. María se tensó. Había decidido que estaba en el 4.º mes, pero sabía que su aspecto no correspondía del todo. Cada embarazo es diferente. El doctor dice que todo está en orden, respondió con una sonrisa forzada. Sin embargo, Carmen parecía disfrutar incomodándola. Pasó la tarde haciendo comentarios velados y observando cada rincón de la casa, especialmente cualquier detalle relacionado con Ana. Cuando finalmente se fue, María se desplomó en una silla. Esto no va a ser fácil, murmuró para sí misma. Sabía que Carmen no descansaría hasta encontrar algo sospechoso. Esa noche, mientras cenaban, Ricardo mencionó la visita de Carmen. Ella cree que deberías tomarte las cosas con más calma. Dice que te vio muy activa para alguien en tu estado. María sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. El doctor dice que el ejercicio moderado es bueno para el bebé. Además, no puedo quedarme sentada todo el día. Ricardo pareció aceptar la respuesta, pero María sabía que las palabras de Carmen habían sembrado más dudas en él. Por si fuera poco, al día siguiente recibió una llamada del doctor Méndez. María, creo que alguien ha estado preguntando sobre ti y tu embarazo. No puedo decir quién, pero alguien está buscando información. El miedo se apoderó de María. Sabía que el plan estaba en peligro. Debemos tener más cuidado, respondió al médico. No podemos permitir que esto salga a la luz. Esa noche, María decidió intensificar su actuación. Comenzó a usar ropa más holgada y a simular síntomas más evidentes. Pero sabía que una mentira tan grande solo podía sostenerse por un tiempo limitado antes de derrumbarse. En medio de la creciente presión, una inesperada visita le devolvió a María un rayo de esperanza. Era Andrés, un viejo amigo de la familia que trabajaba en la clínica con el doctor Méndez. Andrés había estado fuera del pueblo por años, pero al regresar y escuchar los rumores, decidió visitar a María. María, he escuchado cosas. ¿Cómo puedo ayudarte? Dijo con sinceridad. María, aunque dudosa, decidió confiar en él. Le contó todo, el embarazo falso, las presiones de Ricardo y las sospechas de la comunidad. Para su sorpresa, Andrés no la juzgó. Es un plan arriesgado, pero entiendo por qué lo haces. Cuentas conmigo para lo que necesites. Esa misma noche, Andrés y el doctor Méndez comenzaron a trabajar en reforzar la historia médica de María. Debemos estar un paso adelante, María. La gente siempre buscará razones para cuestionarte, pero con pruebas médicas consistentes, podrán aceptar tu historia. Por primera vez en semanas, María sintió que no estaba sola. Andrés le dio el ánimo que necesitaba para seguir adelante, aunque sabía que los desafíos apenas comenzaban. Clara, la dueña de la panadería, no era alguien que se quedara satisfecha con rumores a medias. Una mañana, mientras María regresaba del mercado, Clara se cruzó en su camino. La saludó con una sonrisa que parecía inocente, pero María supo de inmediato que algo tramaba. María, qué alegría verte. ¿Cómo estás llevando el embarazo? Preguntó Clara, mientras acomodaba un pan en su canasta. Bien, gracias, Clara. Ha sido tranquilo hasta ahora, respondió María con cautela. Clara inclinó la cabeza, observándola con atención. ¿Y cuándo tendremos la dicha de saber el nombre del bebé? Es algo tan emocionante, dijo con un entusiasmo calculado. María sintió un nudo en el estómago. No había considerado ese detalle. Con rapidez, improvisó. Todavía no estamos seguros, pero pronto lo decidiremos. Sin embargo, Clara no se dio por vencida. ¿Y qué dice Ana sobre ser tía tan joven? Preguntó, enfatizando la palabra tía de manera evidente. María mantuvo la calma, pero por dentro sabía que Clara no estaba convencida. Ana está muy feliz. Todos lo estamos. Cuando finalmente se despidieron, María sintió que su máscara había sido puesta a prueba. Clara no solo tenía sospechas, estaba decidida a descubrir la verdad. María sabía que debía actuar con más cuidado. Los días siguientes, los rumores en el pueblo comenzaron a crecer. El milagroso embarazo de María era el tema central en cada rincón, la panadería, la iglesia y hasta la plaza. La gente debatía si era real o simplemente una mentira para llamar la atención. Ricardo, quien cada vez pasaba más tiempo en casa, notó la creciente tensión en el ambiente. Una tarde, mientras leía el periódico, lanzó una pregunta directa. María, ¿has escuchado lo que la gente está diciendo? Algunos creen que este embarazo no es lo que parece.
María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. ¿Y desde cuándo te importan los chismes, Ricardo? Siempre hemos vivido con rumores. Él dejó el periódico sobre la mesa y la miró fijamente. Esto es diferente. No quiero que nuestra familia quede en ridículo. María tomó aire y respondió con firmeza. Si nuestra familia queda en ridículo, será porque prestamos atención a las habladurías. Yo sé la verdad, y eso es lo único que importa. Sin embargo, en su interior, María sabía que la situación se estaba complicando. Los rumores no solo ponían en peligro su plan, sino que también amenazaban con fracturar lo poco que quedaba de su familia. Durante su siguiente visita al doctor Méndez, María notó algo diferente en su actitud. Parecía más nervioso de lo habitual, y su asistente, una joven llamada Clara, que no tenía relación con la dueña de la panadería, había estado haciendo preguntas incómodas. «Doctor, ¿todo está bien?», preguntó María cuando entró al consultorio. Méndez cerró la puerta y bajó la voz. «María, Clara ha comenzado a hacer preguntas sobre tu expediente. No sé cómo, pero parece que alguien le habló de ti». María sintió un nudo en el estómago. «¿Qué preguntas?». «Cosas sobre los ultrasonidos, las fechas, incluso mencionó si realmente habías visitado la clínica antes de anunciar tu embarazo». Méndez le aseguró que había controlado la situación, pero el daño estaba hecho. «Debemos ser más cuidadosos, María. Ya no es solo el pueblo, la gente que trabaja conmigo podría descubrir la verdad». Esa noche, María no pudo dormir. Sabía que cualquier error en los controles podría derrumbar su plan. Decidió evitar consultas innecesarias y solo acudir en caso de emergencia. La tensión aumentaba, y María sentía que el tiempo jugaba en su contra. Mientras los rumores crecían, Ana comenzó a sentirse cada vez más atrapada. Su juventud y la presión de mantener un perfil bajo la estaban llevando al límite. Una tarde, mientras María cocinaba, Ana irrumpió en la cocina, llorando. «No puedo más, mamá. Esto no es justo. Yo debería estar criando a mi hija, no escondiéndome». María dejó lo que estaba haciendo y abrazó a su hija. «Ana, lo sé. Pero esto es lo mejor para la bebé. Si descubren la verdad, ella pagará las consecuencias». Ana se apartó, secándose las lágrimas. «¿Y qué hay de mí? No puedo ni salir al pueblo sin sentir que todos me miran como si supieran algo». María suspiró, comprendiendo el dolor de su hija. «Solo te pido un poco más de tiempo. Prometo que todo esto tendrá sentido al final». Ana, aunque aún resentida, aceptó darle a su madre el beneficio de la duda. Sin embargo, María sabía que su hija estaba al borde del colapso emocional. Decidió buscar la manera de aliviar la presión sobre Ana, aunque no tenía idea de cómo hacerlo sin poner en riesgo todo. Una mañana, mientras María arreglaba el jardín, un hombre desconocido llegó al pueblo. Vestía un traje impecable y caminaba con la seguridad de alguien que sabía exactamente a dónde iba. No tardó en llegar a la casa de María. «Buenos días. ¿Es usted la señora María?», preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. María sintió un escalofrío. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». «Mi nombre es Eduardo González. Trabajo en un bufete de abogados en la ciudad, y estoy aquí por un asunto relacionado con su familia». María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿De qué se trata?», preguntó, intentando sonar tranquila. «Solo necesito hacerle unas preguntas sobre ciertos documentos relacionados con su embarazo». María sabía que este hombre no estaba ahí por casualidad. Alguien había movido influencias para enviar a un investigador, y eso significaba que el plan estaba más cerca de derrumbarse que nunca. Sin embargo, no podía permitir que el miedo la paralizara. «Por supuesto, señor González. Pase». María lo invitó a entrar, dispuesta a enfrentar esta nueva amenaza con la misma valentía que había mostrado desde el principio. Eduardo González tomó asiento en la sala, mientras María trataba de mantener la compostura. Sus manos temblaban levemente mientras le ofrecía un vaso de agua. Eduardo sacó un pequeño bloc de notas y una grabadora, dejando claro que no había llegado para una visita cordial. «Señora María, me enviaron para aclarar algunos detalles sobre su embarazo. Es un procedimiento rutinario, pero necesito confirmar ciertas fechas y documentos médicos». María asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. «Por supuesto, señor González. ¿Qué necesita saber?». Eduardo comenzó con preguntas generales, fechas de los controles, el nombre del doctor que la atendía y detalles sobre su estado de salud. María respondió con calma:
utilizando la información que había preparado con el doctor Méndez. Sin embargo, Eduardo parecía medir cada una de sus respuestas. ¿Y podría proporcionar copias de los resultados de sus ultrasonidos? ¿Es para complementar mi informe?, preguntó, con un tono aparentemente casual pero cargado de intención. María mantuvo su sonrisa. Los resultados están con mi médico. Si gusta, puedo pedirle que se los envíe. Eduardo asintió, pero algo en su mirada sugería que no estaba convencido. Cuando finalmente se despidió, María sintió que había ganado tiempo, pero no podía confiarse. Este hombre era una amenaza real. Esa noche, María y Ana discutieron lo sucedido con Eduardo. Ana estaba visiblemente preocupada. «Mamá, ¿y si descubre la verdad? ¿Qué vamos a hacer?». María suspiró, tratando de calmarla. «No descubriremos nada preocupándonos, Ana. Solo debemos ser más cuidadosas». Pero en el fondo, María sabía que necesitaban refuerzos. Decidió visitar al doctor Méndez al día siguiente para asegurarse de que toda la documentación estuviera en orden. Cuando llegó a la clínica, encontró al doctor Méndez en su despacho. Sin embargo, su expresión era diferente, más sombría. «María, debemos hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Qué sucede?», preguntó, temiendo lo peor. «Clara, mi asistente, ha estado revisando tus archivos. Creo que está colaborando con ese hombre, Eduardo. Necesitas ser muy cuidadosa». El corazón de María dio un vuelco. «¿Qué hago, doctor? Si descubren algo, todo se vendrá abajo». El doctor suspiró, como si luchara contra su propia conciencia. «Hay una solución. Pero es arriesgada. Podríamos crear un informe médico que respalde completamente tu historia, pero necesitaré tiempo y discreción absoluta». María asintió, sintiendo que era su única opción. Sabía que cada vez estaba más cerca del abismo, pero no podía rendirse. Mientras tanto, Ricardo comenzó a notar un cambio en María. Su comportamiento era más tenso, y parecía evitar ciertas preguntas. Una tarde, después de regresar del trabajo, decidió confrontarla. «María, ¿qué está pasando realmente? Desde que ese hombre vino, estás más nerviosa de lo normal». María trató de desviar la conversación. «Es solo que me preocupa cómo esto afecta a la familia. Ya sabes cómo es vivir en un pueblo lleno de rumores». Pero Ricardo no estaba satisfecho con su respuesta. «María, somos esposos. Si hay algo que no me estás diciendo, este es el momento». Ella sintió que el peso de la mentira comenzaba a aplastarla. Sin embargo, no podía ceder. «Ricardo, no hay nada más que contar. Solo necesito que confíes en mí». Él la miró fijamente, como si tratara de leer sus pensamientos, pero finalmente asintió, aunque con visible incomodidad. Esa noche, mientras Ricardo dormía, María se sentó sola en la sala, pensando en todo lo que estaba en juego. Sabía que si él descubría la verdad, todo su esfuerzo podría desmoronarse en un instante. Eduardo no tardó en regresar, esta vez con más preguntas y un tono más directo. María lo recibió con la misma cortesía, pero cada minuto de la conversación la hacía sentir más acorralada. «He notado que los documentos de su embarazo no están completos. ¿Podría explicarme por qué?», preguntó Eduardo, mirando sus notas. María mantuvo la calma. «Como le mencioné, mi médico tiene todo. He estado siguiendo su recomendación de mantener algunos análisis reservados por precaución». Eduardo alzó una ceja. «Entiendo. Pero es curioso que algunos de sus vecinos mencionen que usted no parecía embarazada hasta hace poco». María sintió un escalofrío, pero fingió sorpresa. «Los rumores siempre exageran, señor González. La gente en este pueblo no tiene mucho que hacer». Sin embargo, Eduardo sonrió, como si acabara de encontrar algo interesante. «Supongo que lo sabremos pronto. Gracias por su tiempo, señora María». Cuando Eduardo se marchó, María sabía que algo había cambiado. Su actitud sugería que estaba cerca de descubrir la verdad, y ella necesitaba actuar rápido si quería proteger a su familia. María decidió buscar a Andrés, su viejo amigo que trabajaba en la clínica, para pedir su ayuda. Sabía que no podía confiar únicamente en el doctor Méndez ahora que su asistente estaba comprometida con Eduardo. Andrés la recibió con una sonrisa cálida, pero cuando escuchó lo que había sucedido, su expresión se tornó seria. «María, esto está fuera de control. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?». «No tengo opción, Andrés. Es mi nieta. Si descubren la verdad, la rechazarán para siempre». Andrés reflexionó por un momento antes de hablar.
Bien, pero si voy a ayudarte, necesitamos hacer esto bien. Vamos a reforzar la documentación y crear una coartada sólida para que Eduardo no tenga nada que cuestionar. María asintió, agradecida por su apoyo. Sabía que esto significaba involucrarlo más de lo necesario, pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Esa noche, Andrés y el doctor Méndez comenzaron a trabajar en los ajustes necesarios. Por primera vez en días, María sintió que tenía una oportunidad real de ganar esta batalla. Sin embargo, en el fondo sabía que Eduardo no se rendiría tan fácilmente, y el peligro seguía acechando. Los días siguientes fueron un constante estado de alerta para María. Aunque Andrés y el doctor Méndez trabajaban en reforzar la historia médica, Eduardo seguía merodeando por el pueblo, preguntando a los vecinos sobre el milagroso embarazo. Una tarde, mientras María caminaba de regreso a casa, vio a Eduardo conversando con Clara frente a la panadería. Aunque trató de pasar desapercibida, no pudo evitar que Eduardo la notara. Él le dedicó una sonrisa cargada de intenciones. «Señora María, qué coincidencia encontrarla», dijo, acercándose con calma. María se detuvo, obligándose a mantener la compostura. «Señor González, ¿en qué puedo ayudarlo esta vez?» «Oh, nada especial. Solo estaba conversando con la señora Clara sobre los milagros de la vida. Es increíble cómo la gente habla sobre los sucesos extraordinarios». María apretó los puños dentro de su bolso, sintiendo el peso de las palabras de Eduardo. Sabía que estaba jugando con ella, probando sus límites. «Es cierto, los milagros son un regalo», respondió con una sonrisa tensa antes de continuar su camino. Pero mientras se alejaba, no pudo ignorar la sensación de que Eduardo estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. La sombra de sus sospechas parecía crecer, envolviendo a María en una red de intrigas que amenazaba con derrumbar su mundo. Esa noche, mientras María cenaba con Ana y Ricardo, la tensión en el ambiente era palpable. Ricardo parecía más callado que de costumbre, y Ana apenas tocó su comida. «¿Está todo bien?», preguntó María, rompiendo el incómodo silencio. Ricardo alzó la mirada, su rostro sombrío. «Hoy hablé con Clara en el mercado. Parece que ella también tiene preguntas sobre tu embarazo». María sintió que el aire abandonaba la habitación. «¿Qué te dijo?». «Que Eduardo está convencido de que algo no encaja en tu historia. Incluso mencionó que podrían solicitar una revisión más exhaustiva». Ana dejó caer su tenedor, sus ojos llenos de pánico. «Mamá, esto no puede seguir así». María tomó la mano de su hija. «Lo manejaremos, Ana. Pero debemos mantenernos firmes». Esa noche, mientras todos dormían, María no pudo conciliar el sueño. La traición de Clara había encendido una alarma en su mente. Sabía que el tiempo se agotaba y que debía encontrar una forma de frenar a Eduardo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, Eduardo apareció nuevamente en la casa de María. Esta vez, su expresión era más seria, casi desafiante. «Señora María, no quiero alargar más este asunto. He revisado todos los documentos disponibles y, aunque son convincentes, hay inconsistencias que no puedo ignorar». María sintió que su corazón se aceleraba, pero no dejó que su rostro lo reflejara. «¿Inconsistencias? No entiendo a qué se refiere». Eduardo dio un paso más cerca, su voz firme pero controlada. «Quiero una confirmación directa del doctor Méndez. Si no recibo una respuesta clara en los próximos días, tendré que escalar este caso a las autoridades locales». María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Haga lo que considere necesario, señor González. Estoy segura de que todo está en orden». Cuando Eduardo se marchó, María corrió a la clínica para hablar con Méndez y Andrés. Les contó lo sucedido, su voz temblando. «Tenemos que hacer algo ya. Él no se detendrá». Ambos hombres asintieron, conscientes de la gravedad de la situación. El tiempo de las mentiras llegaba a su fin, y las consecuencias serían inevitables. Esa noche, María decidió contarle todo a Ricardo. No podía seguir cargando sola con el peso de la mentira, especialmente ahora que Eduardo estaba más cerca que nunca de desentrañarla. «Ricardo, necesito hablar contigo», dijo María, sentándose frente a él en la sala. Él la miró con preocupación. «¿De qué se trata, María? Has estado tan distante últimamente». María tomó aire y comenzó a explicarlo todo: el embarazo falso, el rechazo que Ana había enfrentado, y cómo había ideado el plan para proteger a su nieta. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por sus mejillas. Ricardo permaneció en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa y decepción. Cuando María terminó,
Él se levantó y caminó hacia la ventana, mirando al vacío. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó finalmente. Tenía miedo de que no lo entendieras. Solo quería proteger a nuestra familia. Ricardo se giró, su expresión endurecida. Esto no puede seguir así, María. Tenemos que decir la verdad. Pero María sabía que no era tan sencillo. Decir la verdad significaba exponer a Ana y poner en peligro el futuro de su nieta. Aunque Ricardo tenía razón, ella no podía aceptar esa solución tan fácilmente. Al día siguiente, Eduardo regresó, pero esta vez no vino solo. 2 hombres lo acompañaban, y su presencia intimidante hizo que María se sintiera acorralada. Señora María, lamento llegar a esto, pero necesito respuestas definitivas hoy. Si no las obtengo, tendré que involucrar a las autoridades. María respiró hondo y miró a Eduardo directamente a los ojos. No tengo nada que esconder. Pregunte lo que necesite. Mientras Eduardo comenzaba a hablar, Ricardo apareció en la puerta, interrumpiendo la conversación. Yo tengo algo que decir, anunció, su voz firme. María lo miró con pánico, pero Ricardo continuó. Es cierto que este embarazo ha sido un milagro para nuestra familia, pero no es algo que deba cuestionarse con esta intensidad. Mi esposa está siendo acosada, y no lo permitiré. Eduardo frunció el ceño, sorprendido por la interrupción. Señor Ricardo, solo busco la verdad. La verdad es que mi esposa está esperando un hijo, y es todo lo que necesita saber. Si insiste en esto, nos veremos en los tribunales. María sintió una mezcla de alivio y miedo. Ricardo había defendido la mentira, pero el peligro aún no desaparecía. Eduardo se marchó, pero María sabía que esto no había terminado. Después de la confrontación en casa, María y Ricardo sabían que Eduardo no se retiraría tan fácilmente. Aunque parecía haber cedido momentáneamente, su mirada al irse dejó en claro que aún estaba planeando algo. Esa misma noche, mientras María y Ricardo discutían los próximos pasos, Ana bajó las escaleras con una decisión clara en el rostro. Mamá, papá, no podemos seguir así. Si Eduardo sigue investigando, no tardará en descubrir la verdad. María negó con la cabeza. No voy a permitir que nadie rechace a mi nieta. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ricardo, aunque visiblemente agotado, intervino. Eduardo está buscando algo más que pruebas. Esto parece personal. ¿Por qué estaría tan interesado en nuestro caso? La pregunta quedó flotando en el aire. Fue entonces cuando Ana recordó algo que la hizo palidecer. Eduardo podría estar relacionado con el padre del bebé. Él nunca aceptó hacerse cargo, pero si alguien le contó sobre esto, tal vez esté usando a Eduardo para investigar. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Si era cierto, todo lo que habían construido podría venirse abajo. Esa noche, mientras la familia trataba de dormir, la amenaza de Eduardo se sintió más cercana que nunca. A la mañana siguiente, María encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había una carta escrita a mano, y aunque no llevaba firma, el contenido era inquietante. Sé lo que están escondiendo. Si no confiesan pronto, me aseguraré de que todo el pueblo lo sepa. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El tono de la carta era amenazante, y aunque no mencionaba nombres, no había duda de que provenía de Eduardo. Sin perder tiempo, llamó a Andrés para contarle lo sucedido. María, esto está escalando demasiado. Tal vez deberíamos considerar buscar ayuda legal antes de que sea tarde, sugirió Andrés. Pero María sabía que si llevaban este asunto a las autoridades, la mentira saldría a la luz de inmediato. No podemos permitirnos eso, Andrés. Tenemos que encontrar otra solución. Decidieron reforzar aún más la documentación médica y preparar una coartada sólida en caso de que Eduardo decidiera dar un paso más agresivo. Sin embargo, María sabía que la verdadera solución no estaba en los documentos. La carta era una señal de que Eduardo quería quebrarla emocionalmente, y cada vez era más difícil mantener la fachada. Mientras la tensión aumentaba, María recibió una visita inesperada. Era Clara, la dueña de la panadería. Aunque su relación había sido tensa debido a los rumores, Clara llegó con una expresión de remordimiento. María, necesito hablar contigo. María, aunque dudosa, la invitó a pasar. ¿Qué sucede, Clara? Preguntó, cruzándose de brazos. Sé que he sido parte de los chismes, pero algo no me cuadra. Ayer escuché a Eduardo hablando con alguien por teléfono. Mencionó que todo esto tiene que ver con un hombre que podría ser el padre del bebé. María se quedó en silencio,
procesando lo que Clara acababa de decir. ¿Estás segura? Sí. Creo que Eduardo no solo busca la verdad, sino que quiere usarla para herir a alguien. Aunque María seguía desconfiando de Clara, su información tenía sentido. Esto confirmaba la teoría de Ana. Eduardo estaba siendo manipulado por alguien más. Gracias, Clara. Esto significa mucho para mí. Clara asintió, con una mezcla de vergüenza y determinación. Solo quiero enmendar las cosas. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Por primera vez, María sintió que no estaba completamente sola en esta lucha. Ahora tenía aliados, pero el tiempo seguía corriendo en su contra. Esa noche, Ricardo convocó a la familia en la sala. Había pasado el día pensando en una solución y estaba listo para compartirla. María, Ana, no podemos seguir reaccionando a lo que Eduardo haga. Debemos adelantarnos y enfrentarlo directamente. María frunció el ceño. ¿Enfrentarlo? ¿Cómo piensas hacerlo? Ricardo se inclinó hacia adelante, su tono firme. Hablaré con él mañana. Le diré que, si continúa con esto, tomaremos medidas legales. Además, quiero saber quién está detrás de todo esto. Ana lo miró con preocupación. Papá, es arriesgado. ¿Y si él tiene pruebas? No las tiene, porque todo lo que tiene son sospechas. Si lo enfrentamos, tal vez revele más de lo que sabe. María dudó, pero sabía que Ricardo tenía razón. No podían seguir escondiéndose. A la mañana siguiente, Ricardo se dirigió al lugar donde Eduardo se estaba hospedando. Cuando llegó, Eduardo lo recibió con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Señor Ricardo, ¿a qué debo el honor? Ricardo no perdió tiempo. Sé que está investigando a mi familia, y le exijo que se detenga. Eduardo lo miró con calma, pero en sus ojos había algo oscuro. Solo hago mi trabajo, señor Ricardo. Pero quizás quiera saber quién realmente está detrás de todo esto. Eduardo se levantó de su silla y miró a Ricardo con intensidad. ¿Sabe quién me contrató para investigar a su familia? Ricardo negó con la cabeza, pero en su interior temía la respuesta. Eduardo sonrió y sacó una fotografía de su cartera. Él es el padre del bebé. Se llama Andrés Pérez. Ricardo frunció el ceño. ¿Andrés? Eso no puede ser. Él ha sido un amigo cercano de la familia durante años. Eduardo asintió con lentitud. Exactamente. Y parece que está jugando a dos bandos. Ricardo regresó a casa con la fotografía en la mano, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Cuando llegó, mostró la foto a María y Ana. ¿Es esto cierto? Preguntó, mirando a Ana. Ana tomó la foto, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sabía, papá. Andrés nunca me dijo nada. María sintió que el peso de la mentira era demasiado para soportarlo. Ahora sabían que Andrés no solo estaba ayudándolos por amistad, sino porque también tenía motivos personales. La familia estaba al borde del colapso, y María no sabía si podrían salir de esta situación con la verdad aún oculta. Claro. Aquí tienes los capítulos 31 al 35, asegurándome de que cada uno cumpla con el mínimo de 200 palabras para mantener la historia sólida y detallada. Después de la revelación de Eduardo, Ricardo no pudo contener su enojo. Esa misma noche, llamó a Andrés y le exigió que fuera a su casa. María y Ana estaban en silencio mientras esperaban su llegada, con el peso de la traición colgando en el aire. Cuando Andrés entró, su rostro mostraba preocupación. ¿Qué sucede, Ricardo? ¿Por qué tanta urgencia? Preguntó, mirando a la familia. Ricardo no perdió tiempo y le mostró la fotografía que Eduardo había entregado. ¿Por qué no nos dijiste que eras el padre del bebé? Dijo con un tono que mezclaba furia y decepción. Andrés bajó la mirada, tragando saliva. No quería que lo supieran así, pero sí, es cierto. Soy el padre. Ana se levantó de su asiento, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Andrés? Todo este tiempo creí que no te importaba. Porque estaba asustado, Ana. Sabía que tu familia nunca me aceptaría, y no quería complicar más las cosas. Pero nunca dejé de preocuparme por ti y por nuestra hija. La confesión dejó a todos en silencio. Aunque sus palabras sonaban sinceras, el daño ya estaba hecho. Ahora, además de la amenaza de Eduardo, la familia debía enfrentar una verdad que lo complicaba todo. Después de la confrontación, Andrés pidió quedarse para explicar mejor su situación. Ricardo, aunque molesto, accedió. Sé que les fallé, pero quiero ayudar. Eduardo no va a detenerse, y no podemos permitir que destruya todo por lo que han luchado. María suspiró,
todavía procesando la revelación. ¿Por qué lo contrató alguien relacionado contigo? ¿Acaso fue una estrategia para que te acercaras a la verdad? Preguntó. Andrés asintió lentamente. Eduardo trabaja para un conocido mío que quiere asegurarse de que yo asuma mi responsabilidad. No esperaba que las cosas llegaran a este nivel, pero ahora sé que solo hay una forma de arreglarlo. Ana lo miró con desconfianza. ¿Y cuál es esa solución? Voy a hablar con Eduardo. Si puedo convencerlo de que su investigación no tiene sentido, tal vez podamos detenerlo antes de que lleve esto más lejos. Aunque nadie estaba completamente seguro de si confiar en Andrés era lo correcto, no tenían muchas opciones. María sabía que cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que Eduardo expusiera su mentira. Decidieron permitirle a Andrés enfrentar a Eduardo, pero todos sabían que el resultado de esa conversación sería crucial para el futuro de la familia. A la mañana siguiente, Andrés se dirigió al hotel donde se hospedaba Eduardo. Al entrar al lobby, lo vio sentado en una mesa, revisando documentos. Andrés se acercó con paso firme, aunque su corazón latía rápidamente. Necesitamos hablar, Eduardo, dijo, sentándose frente a él sin esperar invitación. Eduardo lo miró con una sonrisa sarcástica. Andrés Pérez. Por fin decides aparecer. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero que detengas esta investigación. No tiene sentido seguir con esto. Eduardo soltó una risa seca. ¿No tiene sentido? Andrés, alguien te contrató para asegurarse de que enfrentaras las consecuencias de tus acciones, y tú decidiste ocultarlo. Ahora todos están involucrados en este caos. Andrés respiró hondo, tratando de mantener la calma. Escucha, sé que hice mal al no asumir mi responsabilidad desde el principio, pero esta familia no merece pagar por mis errores. ¿Cuánto te están pagando por esto? Puedo ofrecerte el doble si te retiras. Eduardo lo miró fijamente, evaluando su propuesta. No es solo cuestión de dinero, Andrés. Pero hablaré con mi cliente. Si aceptan detener esto, consideraremos tu oferta. Aunque Eduardo no dio una respuesta definitiva, Andrés sabía que había logrado ganar algo de tiempo. Mientras Andrés intentaba negociar con Eduardo, la tensión en la casa de María seguía creciendo. Ricardo apenas podía mirarla, todavía dolido por las mentiras. Ana, por su parte, estaba atrapada entre la desesperación y la esperanza de que Andrés resolviera el problema. Esa tarde, Clara llegó nuevamente para hablar con María. Escuché que Eduardo está considerando dejar el caso, pero no puedo asegurarte nada, dijo, con una expresión preocupada. ¿Cómo lo sabes? Preguntó María, sorprendida. Alguien en el pueblo lo vio hablando por teléfono. Parecía discutir con alguien, pero no pude averiguar más. María agradeció la información, aunque no pudo evitar sentirse inquieta. Sabía que incluso si Eduardo decidía retirarse, el daño ya estaba hecho. El pueblo estaba lleno de rumores, y no pasaría mucho tiempo antes de que alguien más comenzara a hacer preguntas. Esa noche, María se sentó sola en la sala, mirando por la ventana. Por primera vez, consideró seriamente abandonar todo. Tal vez sería mejor para todos si simplemente confesaba la verdad, aunque eso significara arriesgar el futuro de su nieta. Pero cuando pensó en el rostro inocente de la bebé, supo que no podía rendirse. Al día siguiente, Eduardo llegó a casa de María con una expresión seria. Andrés lo acompañaba, aunque su rostro mostraba tensión. Señora María, después de hablar con mi cliente, hemos llegado a una decisión, dijo Eduardo. María contuvo la respiración, esperando lo peor. Si Andrés asume su responsabilidad como padre y deja de esconderse, no seguiremos investigando. Pero si hay más mentiras, todo saldrá a la luz. Ana, que había estado escuchando desde la puerta, intervino. ¿Y qué significa asumir la responsabilidad? Eduardo la miró fijamente. Significa que Andrés debe presentarse públicamente como el padre de su hija. El pueblo sabrá la verdad, pero al menos ustedes podrán reconstruir su vida sin esta farsa. Andrés asintió lentamente. Aceptó. María sintió que el mundo se detenía. Habían llegado tan lejos con su plan, pero ahora todo dependía de la decisión de Andrés. Aunque sabía que esto cambiaría sus vidas para siempre, también sintió un destello de esperanza. Tal vez era el momento de enfrentar la verdad y dejar atrás las mentiras. Andrés tomó la decisión de asumir públicamente su responsabilidad como padre, sabiendo que sería un cambio radical para todos. María, aunque temerosa de las repercusiones, comprendió que ya no podían seguir ocultando la verdad. Al día siguiente, se convocó una reunión con los líderes del pueblo,
incluyendo al párroco y otras figuras respetadas, para explicar la situación. Cuando Andrés se puso de pie frente a la comunidad, su voz tembló al inicio, pero se llenó de firmeza a medida que avanzaba. Sé que muchos han escuchado rumores y que hay dudas sobre el embarazo de la señora María. Estoy aquí para aclararlo todo. El bebé no es suyo, es mío. Ana y yo somos los padres. Un murmullo se extendió entre los presentes, pero Andrés continuó. Sé que cometimos errores, y me arrepiento profundamente de haber ocultado la verdad. Solo quiero lo mejor para mi hija, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. La confesión dejó a todos en silencio. María observó cómo las expresiones de sorpresa se transformaban en juicios y susurros. Aunque la verdad ya estaba afuera, el rechazo era palpable. Sin embargo, en el rostro de Ana se dibujó una mezcla de alivio y miedo. Por fin podía abrazar la verdad, aunque no fuera fácil. La reacción del pueblo no tardó en llegar. Algunos vecinos se acercaron a María y Ana con palabras de apoyo, mientras otros las miraban con desprecio. Ricardo, aunque inicialmente furioso por la humillación pública, comenzó a suavizarse al ver cómo Ana enfrentaba la situación con valentía. «Esto no será fácil, pero estoy aquí para apoyarte, hija», le dijo Ricardo una noche mientras Ana intentaba calmar a su bebé. Ana, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre. «Gracias, papá». No quería lastimarlos, solo estaba aterrada. Por otro lado, María se enfrentó a una batalla interna. Aunque había luchado para proteger a su nieta, sentía que había fallado al exponer a su familia al escrutinio del pueblo. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, Andrés se acercó. «María, quiero agradecerte por todo lo que hiciste. Aunque no salió como esperábamos, sé que solo querías lo mejor para nuestra hija». María asintió, pero su mirada reflejaba cansancio. «Lo único que quiero es que esta familia esté unida. Ahora es tu turno de demostrar que puedes ser el padre que ella necesita». Andrés prometió que haría todo lo posible por estar a la altura. A pesar de la tensión, la familia comenzó a dar los primeros pasos hacia una nueva etapa. Aunque la verdad había salido a la luz, no todos en el pueblo estaban dispuestos a perdonar. En la iglesia, durante la misa del domingo, algunos feligreses cuchicheaban cuando Ana entraba con su bebé. María, sentada junto a ella, trataba de ignorar las miradas, pero la tensión era evidente. Clara, la panadera, fue una de las pocas que decidió dar un paso adelante. Después de la misa, se acercó a Ana con una sonrisa cálida. «Sé que no fue fácil para ti enfrentar todo esto. Si necesitas algo, aquí estoy». Ana, sorprendida, le agradeció. Aunque no todos eran tan amables como Clara, esas pequeñas muestras de apoyo le daban fuerzas para seguir adelante. Por otro lado, Eduardo, que había regresado a la ciudad tras cerrar su investigación, dejó una última advertencia para Andrés. «Ahora que todo está en la luz, depende de ti demostrar que eres responsable. Si fallas, nadie estará ahí para protegerte». Las palabras de Eduardo resonaron en la mente de Andrés, quien sabía que debía ganarse la confianza de Ana y su familia. Aunque el pueblo seguía dividido, la familia estaba decidida a reconstruir su reputación y demostrar que el amor y la verdad podían superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, la relación entre Andrés y Ana comenzó a fortalecerse. Aunque el camino no era fácil, Andrés mostraba dedicación en cada paso. Ayudaba con los cuidados de la bebé, acompañaba a Ana en sus salidas al pueblo, e incluso se esforzaba por ganarse la confianza de Ricardo. Un día, mientras trabajaban juntos reparando una cerca en el jardín, Ricardo habló con Andrés por primera vez desde la confesión. «Andrés, no voy a mentirte. Me costó mucho aceptar lo que pasó. Pero veo que estás intentando cambiar, y eso es lo único que puedo pedir». Andrés asintió, con una mezcla de gratitud y humildad. «No hay nada más importante para mí que Ana y nuestra hija. Haré todo lo que esté en mis manos para cuidar de ellas». Por otro lado, María también comenzaba a sanar. Aunque todavía enfrentaba críticas del pueblo, decidió enfocar su energía en apoyar a Ana y en cuidar a su nieta. En las noches, mientras acunaba a la bebé, pensaba en todo lo que había pasado y en cómo, a pesar de los errores, el amor por su familia había sido su guía. Meses después de la confesión, la familia Belmont comenzó a encontrar una nueva normalidad. Aunque el pueblo no había olvidado lo sucedido, el tiempo comenzó a suavizar los juicios. Ana, con la ayuda de Andrés y María, decidió abrir un pequeño taller de costura, lo que le permitió recuperar cierta independencia. Durante la inauguración, Clara fue una de las primeras en llegar,
seguida por otras mujeres del pueblo que querían apoyar el negocio. María observaba desde un rincón, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. «Mamá, todo esto es gracias a ti», dijo Ana, acercándose para abrazarla. «No, hija. Es gracias a tu valentía. Siempre supe que eras más fuerte de lo que imaginabas», respondió María, con una sonrisa. Mientras tanto, Ricardo, que había pasado años distanciado emocionalmente de su familia, encontró en su nieta una razón para cambiar. Cada tarde, se dedicaba a contarle historias y a enseñarle cosas sobre el mundo. Aunque las cicatrices del pasado no desaparecerían por completo, la familia aprendió a vivir con ellas. La mentira que había comenzado como un acto de amor se había transformado en una verdad que los unió de maneras inesperadas. Ahora, juntos, estaban listos para enfrentar el futuro. Gracias por formar parte de esta experiencia. Dale, me gusta, suscríbete y haz clic en los vídeos en pantalla para seguir disfrutando de emociones narradas. Estamos seguros de que las amarás. Haz clic ahora en los vídeos que aparecen en pantalla. Nos vemos ahí. Que Dios te bendiga.